Hola niños, ya casi no había clase, ¿eh? No les había mandado la liga. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí. Sí, les pido una disculpa a mis abuelos, yo pensé que ya se las había enviado, pero bueno, pues ni modo. No se preocupe, lo bueno es que aquí estamos. No, a ver si ojalá y todos hayan estado al pendiente, pero si no, pues a ver, vamos viendo qué, ¿no? Si no, pues nos pone 10 a los que estamos y ya, profe. No, pues sí, esta es así de extra, ¿no? No, ¿cómo crees? Ya es el pilón. A ver, pues ya a ver qué vamos a hacer. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Ya terminaron la guía más o menos? Ahí más o menos, profe. Pero pues Ahí ya. vamos como preguntados. No, eso no puede ser, eso no puede ser. Y hay que ponernos serios. Les voy a compartir la pantalla y ahorita vemos ya las preguntas. ¿Ya están viendo el pizarrón? Ya. Ok. Sí, profe. ¿Dónde está el chat? Lo perdí. No chat. No chat. Sale. Pues entonces ustedes dirán, ¿qué hacemos? Profe, yo tenía una duda. ¿Sí? Adelante. Es que, por ejemplo, revisando el tema de Inglaterra otra vez, Ajá. menciona mucho a la familia Rothschild, no sé A cómo se los Rothschild. Ah, ellos. Pero, o sea, no entiendo como de... Sí financiaban la guerra, pero después eran banqueros o... A ver, o sea, sé que estoy en quinto, casi voy a pasar a quinto semestre, pero de verdad me come la duda de si ser banquero y financiero es lo mismo o son cosas distintas en esa época o qué onda con ellos. No, o sea, si tú eres financiero, puedes tener una casa de bolsa, puedes ser un banquero. Bueno, hoy en día, ¿no? Hoy en día puedes tener una compañía de seguros, ¿no? En aquel entonces, pues generalmente eran banqueros, ¿no? Banqueros y gente que estaba eh, generando bonos en la casa de bolsa, en las bolsas de valores, ¿no? Ahí hay un concepto muy interesante. Hilferdin acuña una cosa que dice que se llama la ganancia del fundador. Y es el hecho de que una empresa para emitir sus acciones tiene que pasar mediante, o sea, no las emite, no puede, la empresa no puede emitir por sí sola las acciones. O sea, no va al mercado de bonos, aquí están mis acciones, no. Hay un banco de inversión que hace la labor de particionar el capital y hacer las acciones, emitir las acciones. Y en ese proceso se da una ganancia de la que se apropian los financieros, ¿no? Pero entonces ahí, financieros, en aquella época, pues son bancos, ¿no? Bancos generalmente. ¿Sale? Ajá, es que pues también como o sea, me quedó la cuestión ahí porque, por ejemplo, decía usted en la explicación que cuando obviamente se desgasta el sector productivo, se van al financiero,
y usted mencionó que todos los que eran productores se vieron como obligados a volverse banqueros, ¿no? Entonces, podría ser como la parte también de los que financiaron a las ciudades-estado italianas. No, no, por ejemplo, en ese proceso de crisis, algunos pueden vender sus, o sea, imagínate, estamos hablando de la crisis de 1873. Entonces, muchas de las empresas que entraron en crisis o que vieron que ya no había rentabilidad en el sector productivo, no es que se vuelvan banqueros, sino lo que hacen es vender la empresa y con la liquidez o con la venta de la empresa, pues se ponen a invertir en activos financieros, ¿no? Ahora ya abandonan la labor de ser empresario y se dedican a ser rentistas, si lo quieres ver así, ¿sí? Ah, ok, sí, sí, gracias, profe. Órale. Pero entonces, a ver, vamos apuntando las preguntas, ¿qué hacemos? Como la vez pasada, ¿no? Ahí en el chat o... Profe, perdón, No, ¿va a adelante. dar primero clase o algo así o va a empezar a contestar las dudas del cuestionario primero? No, pues ya clase ya no vamos a dar, pues ya es las preguntas. Ahora sí que lo que ustedes vayan preguntando, lo anotamos y ya la vamos a resolviendo las que se puedan, así de manera con la palabra, y si no, pues con el pizarrón, ¿no? Ok, entonces ya se las empezamos a escribir en el chat o algo así. Sí, 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 vayan poniéndolas en el chat y ya las vamos apuntando, ¿no? Profe, y una duda, ¿y esta clase la va a subir a YouTube? Sí, sí, ya saben que todo. Ah, acuérdense que ¿me dan permiso de subirla, por favor? Sí, díganme que sí, por favor. Negativo. Ah, Sí, profe. no, pues ya dijo una que no, entonces ya no se puede. Ay, Sabrina. No, amigo. Pues ya sáquela, la que dijo que no. Ay, qué grosera, chava. Ok. Silencia tu micrófono, por favor. Está bien, no, profe, sí lo puede subir. Ya Bueno, me entonces salgo. ya vayan subiendo sus preguntas al chat, ¿no? Porfa, para apuntarlas y ya ir avanzando. No veo ninguna, ¿eh? Espérenme, no escribo rápido. Desgastando. Y los que quieran, pues háganla así, por micrófono, no hay ningún problema, ¿no? Ahorita ya contestamos una de Sabrina, así que no hay ningún problema. Pues no veo ninguna, ¿eh? ¿Qué pasó? Ya, a ver. Llevamos dos. La primera es, ¿qué factor explica la crisis del 29? La segunda, ¿qué papel tuvo el Estado en el cuarto ciclo sistémico de acumulación? Esa ya la resolvimos la vez pasada, pero ahorita la vamos a repasar. Dice la solución inglesa a la pérdida de rentabilidad doméstica. Ahorita vemos. El tamaño del contenedor, ¿en qué afecta la acumulación? Ahí van, ahí van. No, nada más no vayan a poner las 60, no se vayan a pasar. Ahí van, ahí van. ¿Cuáles son las explicaciones del crisis del modelo productivo de los 70? Ok. Eso es muy... Ahorita lo voy a poner aquí ¿no? Para que vean esta pregunta. A ver, síganle, síganle. Si tienen más, a ver, son ahorita ya como 10. Los voy a ir pegando y los van subiendo ahí los que tengo. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
A ver. Vamos revisando. La primera, ¿qué factor explica la crisis del 29? ¿Qué papel tuvo el Estado en el cuarto ciclo sistémico? ¿Cuál es la solución inglesa a la pérdida de rentabilidad doméstica? Es la misma. De Suriel, el tamaño del contenedor, ¿en qué afecta la acumulación? ¿Cuáles son las explicaciones de la crisis? Del modelo productivo de los 70. ¿Y por qué todo junto se escribe separado? Y separado se escribe todo junto. Es muy filosófica. Vamos a ver si hay otra. Sí, profe, hay otras dos. Ok. No. A ver, entonces, voy a quitar esta. Buen chiste. Ok, vamos a ver. De Michelle Reyes. Oiga, profe, es que Mándeme. quería comentar algo, era como mi idea general por si venía en el examen, pero no sé si estoy entendiendo mal la explicación. Ajá. Pero, según yo, los primeros dos ciclos sistémicos de acumulación, que es el genovés y el holandés, literal fracasaron porque se juntaron con el país perdedor. Y ya, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, es porque, pues, según gana la guerra mundial, pero pues se da la crisis, entonces queda bien endeudado el vato. ¿Sí va más o menos de ahí o no? No estoy entendiendo nada. No. Al final, lo que dice Arrighi, y es una cuestión natural de la rentabilidad, o sea, la rentabilidad tiene un ciclo. Independientemente de que que hubieran estado con los ganadores, ¿no? Holanda dominó su ciclo sistémico. Sin embargo, la rentabilidad se agotó por cuestiones ajenas a su dominio. El hecho de que todos empezaran a proteger sus mercados empezó a mermar la rentabilidad de Holanda, ¿no? En el caso de Inglaterra también es una cuestión, la rentabilidad cumple un ciclo, entonces no puedes decir que Inglaterra fue exitosa o que Holanda no lo fue. Inglaterra también fue exitosa en su momento y tuvo un ciclo hegemónico y al final tuvo una decadencia, ¿no? Lo mismo pasó con Génova, lo mismo pasó con Estados Unidos. Ahorita estamos viviendo la decadencia de Estados Unidos. Entonces, no, más bien no es de que se hayan juntado con el perdedor, sino que es una cuestión de la rentabilidad que es cíclica, que tiene un ciclo de auge y un ciclo de decadencia. Pero entonces es que podría ser, por ejemplo, me acuerdo que en el genovés, ellos cuando son expulsados de la península, pues se hacen amigos de España, ¿no? Y usted lo menciona, que México pues se fregaban la plata y entonces empezaron a comerciar con América y todo el rollo. Y pues fue cuando España se ve debilitada y entonces como que siento que eso hundió al ciclo genovés, o sea, pero, o sea, mi pregunta es, yo ahí haciendo hipótesis sobre la historia, si no hubiera valido Marta España, ¿Génova todavía hubiera sido hegemón más tiempo o ya no, como usted dice, del ciclo? Mira, la cuestión ahí que España, digamos, como país territorialista, nunca tuvo el desarrollo de una industria propia. Entonces el ciclo genovés todavía se prolongó con ese desarrollo de la España territorialista con base en la industria lanera, ¿no? Entonces la industria lanera ya venía entrando en decadencia, digamos, o esa forma de comercio. Entonces, te digo, el problema fue de que España pues, no tenía una industria fuerte y Génova
pues venía con una resiliencia de la cuestión, la industria vieja de la lana, del comercio con Oriente, todo eso, ¿no? Y eso ya venía, digamos, entrando en una decadencia. Entonces no sé si queda ahí, o sea, es una cuestión de la base de la industria de cada ciclo, ¿no? Ah, ok, ok. Profe, Mándeme. o sea, yo entiendo que aunque no hubieran tomado como las decisiones o hubieran hecho algo diferente tarde o temprano, su rentabilidad hubiera tenido un tope, ¿no? Y entonces hubiera existido su decadencia. Exactamente, o sea, ¿por qué Holanda se emerge como hegemón? Porque empezó a hacer crisis la rentabilidad de la industria del Mediterráneo, ¿no? Entonces, por eso se traslada ahora el ciclo productivo hacia Holanda, donde ya la nueva estrategia comercial holandesa estaba naciendo, ¿no? Y si se fijan, la estrategia de Holanda no tenía como base, por ejemplo, fuertemente la lana. Eran otras cuestiones, ¿sí? Era el comercio, ¿sí? De gran escala y la especulación, ¿no? Entonces, pero eso también entra en crisis con el proteccionismo que hacen todos los países, ¿no? Entonces, cuando llega Inglaterra con el capitalismo, eh, también esa crisis del capital, digamos bien, esa rentabilidad del capital, de repente encuentra una limitante en el territorio inglés. ¿Y cuál es la solución para mejorar la rentabilidad? Empezar a exportar el capital, ¿no? Y expandir esa esfera de influencia inglesa del capitalismo hacia afuera. Entonces es Inglaterra, al final un país colonial, exporta el capitalismo a nivel mundial. Entonces, lo que estamos viendo ahí, por eso ahí hay una pregunta, ¿no? Em, dice, ¿cuál es el tamaño del contenedor? ¿En qué afecta? Pues el tamaño del contenedor es el tamaño de tu mercado. Entonces, si tu mercado está restringido por tu territorio, en algún momento tú vas acumulando. Pero para que sigas acumulando, pues esa acumulación, ¿y a qué le llamamos acumulación? Pues esa reinversión de las ganancias para expandir los negocios, las industrias, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero entonces tú vas a acumular siempre y cuando esa acumulación te garantice rentabilidad. Si tú ves que la rentabilidad está cayendo porque tu mercado es muy pequeñito, pues ya no inviertes porque vas a llegar a un nivel de sobreacumulación que al final no te va a generar ganancias. Entonces ahí es cuando el mercado, el tamaño del mercado, el tamaño del contenedor pone un límite a la acumulación. ¿Y qué se tiene que hacer? En el caso de Inglaterra es expandir ese capitalismo a nivel mundial mediante la exportación del capital, de los bienes de producción, la industria del ferrocarril, la industria del vapor, en general la industria textil, ¿no? Entonces, eso lo hizo Inglaterra. Eso lo hizo y aquí viene, creo que es, aquí siguen las demás. Largo plazo el mundo después de esta crisis, donde se vino un nuevo hegemón. A ver, ¿qué papel? Ah, bueno, a ver. Entonces ahí vamos. Yo estoy explicando unas cosas que no tienen nada que ver. Voy a copiar otras dos preguntas. Ustedes me dicen si todavía hay más preguntas. A ver, hasta ahí llevamos estas. No sé si hay alguna más, si no ya las empezamos a contestar. Y de lo que empecé a decir, no sé si haya quedado alguna duda. ¿Sí? ¿No? No, así está bien, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, a ver. Entonces aquí el chiste es que participemos todos, ¿no? Entonces, la primera,
No sé, ahorita ya. Vamos a contestar esta. Si hay alguna más, ahorita la agregamos. Entonces, ¿qué factor explica la crisis del 29? A ver ahí, ¿quién se acuerda? ¿Sería la falta de demanda? Sí, pero a ver, más o menos desarrolla un poquito más. A ver, deje pienso. Ok. Pues ellos empezaron a producir muchos bienes, Ujú, pero la sociedad ya no, bueno, los países, principalmente Estados Unidos, ¿no? ujú. No tenían ya compradores, porque los compradores ya no necesitaban esos bienes que ellos estaban ofreciendo. Entonces eso generó que hubiera una crisis de demanda, ¿no? La primera crisis de demanda que surgió en la historia económica, ¿no? Bueno, es una crisis de sobreproducción, la crisis del 29. Así se ha dicho, ¿no? Ahora, la cuestión es, por qué faltó la demanda? Ahí, ese es el detalle, ahí está el diablo, ahí está en ese detalle, ¿no? Entonces, sí, la demanda era menor, la industria en general había alcanzado un potencial de producción en masa. Lo que hacía falta era una demanda de masa, ¿no? ¿Por qué? Fue donde entra el sistema fordista. Eso después, ¿no? Eso después. Pero antes, o Eh, sea, esto se da antes del Fordismo. Ajá, que se supone que sí antes había una sobreproducción, pero no existen las condiciones necesarias de salario Por los salarios. Sí, para sí. poder comprar, ¿no? Sí, pero ¿por qué los salarios eran bajos? ¿Por qué? Ahí, esa es la clave. Porque eran codos los empresarios. No, porque acuérdate que eso lo dice Boyer, ¿no? Era el régimen salarial en ese periodo se determinaba fundamentalmente por el, este, el equilibrio de fuerzas. Entonces, y era un salario competitivo. Entonces, como había ya una población de trabajadores grande, se desarrolla lo que dice Marx, la población, la sobrepoblación relativa. Entonces, si hay sobrepoblación relativa y hay mucha competencia, pues el salario tiende a bajar, ¿sí? Entonces tú desarrollas de 1873 hasta 1900 una industria capaz de producir o un potencial de producción muy fuerte. Entonces, el problema, la contradicción fue que el salario se determinaba de una manera competitiva y por lo tanto no se potenció la demanda, ¿no? Entonces, en la crisis del 29 se explica fundamentalmente por una crisis de sobreproducción, pero fundamentalmente porque los salarios se fijaban de manera competitiva. ¿Sale? Ok, ok, profe. Va, va. Sí, Bueno, entonces Sí. dice, sí, ok. ¿Qué papel tuvo el Estado en el cuarto ciclo sistémico de acumulación? A ver, Omar, esa la resolviste la semana pasada. A ver, déjame ver si me acuerdo todavía cómo lo dije. Fue por lo del estado de bienestar y Ajá, por lo de el Estado era el empleador, ¿no? Porque tenía el objetivo de reactivar la economía. ajá. ¿Qué más? Am, Ya Ay, está, porque bueno, ya estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Síguele. y porque se hicieron acuerdos entre sindicatos industriales. Ajá. ¿Qué más? Am, por la distribución competitiva. No, ahí ahí de hecho dice Valle que ya no es una distribución competitiva, sino es coordinada y jerarquizada. No sé si se acuerdan. Pero no importa, o sea, está bien. ¿Qué falta ahí? A ver, Omar, acuérdate. Todo lo que dijo Mildred está bien. ¿Sí? Perdón, dijo que fue la distribución organizada.
jerarquizada o... coordinada y Gracias, gracias. pero no importa, o sea, vamos a poner a ver lo que dijo Omar la vez pasada, me acuerdo, es que puso las bases para Para, para el desarrollo de la demanda, ¿no? A ver, Fernanda, ándale. era lo de fijar los precios también. Ujú. ¿Qué más? Bueno, o sea, solo puse eso, que era la cartelización. Bueno, eso se da desde antes, ¿no? Ya Ah, ok, ok. en 1940, ya regresando a la Segunda Guerra Mundial, ya podemos hablar de esa expansión de la economía estadounidense a través de la producción y el consumo de masa. Lo que dijo Omar la vez pasada es que el Estado había puesto las instituciones fundamentales para que se diera ¿cómo se dice? Sincronización sincronización y sincronía entre la oferta y la demanda. Entonces, el estado de bienestar fue una de las cuestiones que se establecieron y el estado de bienestar implicaba ese acuerdo salarial entre las organizaciones industriales y los trabajadores, pero también implicaba el empleo que daba el Estado, ¿sí? Tenía muchas agencias, por ejemplo, de trabajo estatal para realizar infraestructura y otras muchas más, ¿sí? Entonces, lo que propició fue un crecimiento de la acumulación, había inversión, había demanda y había producción, ¿no? Y también el sistema de crédito fue fundamental para financiar ese proceso de acumulación. Otra cuestión que es importante pues fue que se establecieron esos tratados de Bretton Woods que le daban al dólar el papel de la moneda internacional y que fueron fundamentalmente para expandir la esfera de influencia de Estados Unidos ante el entorno bipolar que se encontraba en aquel momento. Entonces, se crea el FMI, el Banco Mundial, y se realiza el Plan Marshall con el objetivo fundamental de la reconstrucción europea, pero también de la exportación de capital estadounidense hacia allá. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que, bueno, esto no tuvieron éxito las empresas estadounidenses en Europa, pero eso no quiere decir que el Estado no haya puesto todas las condiciones para que se desarrollara ese crecimiento del capitalismo en Estados Unidos. Entonces, por un lado, está ese estado de bienestar que incrementó el poder de compra de la población estadounidense y que otra vez sincronizó ese potencial de producción o producción de masa y creó un consumo de masa, ¿no? Y habíamos dicho que en ese cuarto ciclo, una de las claves fue indexar el crecimiento salarial con el crecimiento de la productividad. Entonces ahí, de todo este choro, escojan lo que es central, ¿sí? Y más o menos, para que no vayan a poner todo, ¿no? O sea, yo les doy todo el contexto, más o menos todo, pero a mí me ha gustado la vez pasada lo que había dicho Omar, algo se complementó y quedó más, creo que más cortita, pero la explicación va en ese sentido, o sea, poner todas las condiciones para potenciar la demanda, ¿no? Y instituciones, lo que quieran. No sé si quede allí alguna duda o quieran precisar algo, no lo sé. ¿Ya quedó bien? Sí, sí, profe. ¿Sí? Okay. Aquí voy a poner otras dos preguntas. ¿Qué más? Ya nada más de esa. Ya no hay ninguna queja, aclaración o algo. Déjenme ver aquí, hay otras dos preguntas.
Dice duda, ¿por qué primero las redes? Ok. Entonces, bueno, entonces esta ya la dije más o menos. ¿Cuál fue la solución inglesa a la pérdida de rentabilidad doméstica? Ya la dije, ¿no? ¿Ya sí quedó clara o no? Más o menos, profe. ¿Qué no quedó claro? Entonces, ¿qué? ¿Sigo con esa o no? ¿Sí quedó clara o no? A ver, ¿cuál fue la solución inglesa a la pérdida de la rentabilidad doméstica? Profe, ¿no fue la estrategia de libre comercio y de ampliar el mercado a nivel internacional? La exportación de capital, ¿no? Eso también le tienes que poner ahí. Sí, o sea, fue el libre comercio, la globalización se globalizó, pero la estrategia está centrada en exportar capital, ¿no? En vender hacia afuera también. Ok, ¿Vale? ok. En la exportación, en general la exportación de capital. ¿Cuáles son las explicaciones de la crisis del modelo productivo en 70? A ver quién la contestó esa. ¿Nadie? Muchachos, están callados. Estoy pensando. ¿Qué? Por dos, por dos. A ver, entonces. Pues podríamos decir que bajó la demanda eh, el modelo productivo. en el tamaño del contenedor, más o menos eso fue. O sea que el mercado se quedó chico. ¿Cuáles son las, no, a ver. ¿Cuáles son las implicaciones de la crisis del modelo productivo del 70? Por Pues, la- ajá, a Sería ver. por la rentabilidad del capital en el sector productivo, ¿no? Ya no tenía tanta rentabilidad ¿Pero por qué? como... ¿Pero por qué? O sea, eso queda claro. Fue, O por, sea, fue porque por el hecho de que Estados Unidos ya no pudo competir con Europa, ¿no? Que a pesar de que trató de seguir pujando para alcanzar bueno, para consumir a todos los mercados mundiales, pues realmente nunca tuvo el ingreso que quiso en Europa y en otras zonas, ¿no? Del mundo. esa es una. La otra, esa es una, ¿no? O sea, al final tienes razón. Estados Unidos perdió capacidad competitiva con los europeos. Primero fracasa en Europa y después pierde terreno con respecto a los europeos y los asiáticos y empieza a volverse deficitario. Entonces, obviamente, la demanda de Estados Unidos ahora ya es compartida con empresas europeas y asiáticas, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que hizo caer la rentabilidad en Estados Unidos. Pero también una cosa es clara, la rentabilidad a nivel mundial también cayó, ¿no? Entonces, otra de las explicaciones que tiene que ver es el hecho de que la gente que trabajaba en este tipo de empresas de estilo fordista empezaron a perder productividad porque el trabajo ahí ya no la satisfacía, ¿no? Entonces muchos sectores no estaban contentos, en general los jóvenes yo les dije, con el tipo de alternativas que daba el modelo, ¿no? Y entonces, bueno, la principal, esa de la competencia que pierde el mercado. La segunda, que tal vez ese proceso de alienación del trabajo tuvo que ver en la caída de la productividad. Entonces, eso sería más o menos las explicaciones del por qué cayó en crisis, ¿no? Entonces, es el fracaso de las empresas de Estados Unidos al intentar entrar en Europa y el fracaso de las empresas de Estados Unidos para poder competir con las empresas europeas y asiáticas, ¿no? No sé si queda claro ahí más o menos.
Entonces la rentabilidad mundial cayó porque los trabajadores ya no estaban de acuerdo con ese modelo productivo, Una de las como explicaciones, dijo. una de las explicaciones tiene que ver con esa parte. O sea, de que los trabajadores ya no está, la productividad cayó, pero la productividad aquí se entiende como que los trabajadores se hartaron del tipo de alternativas laborales que les ofrecía el modelo productivo estandarizado, de una labor muy manual, ese tipo de cosas. Esa es otra explicación del por qué cayó la productividad. Sin embargo, la explicación más fuerte tiene que ver con el problema competitivo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí Ok. queda claro? Sí, profe. Va. Sí, profe. Vamos a ver, entonces, ¿qué papel tuvo la City de Londres y el gasto público en el desarrollo del capitalismo inglés? Ahí, ¿quién la contestó? Esa. Pues sería financiar, ¿no, profe? Financiar los proyectos de Reino Unido. Bueno, más el gasto público le entró al gasto en infraestructura, en Inglaterra, bueno, en Reino Unido, y el papel fundamental de la City fue para financiar las exportaciones de Reino Unido. Entonces, por ejemplo, las colonias de Inglaterra le compraban bienes de capital, imagínense, compraba un ferrocarril y todo esto. ¿Quién financiaba esa compra de los ferrocarriles? Pues la City de Londres. Entonces, esta institución financiera lo que hizo, y ahí es la importancia de los Rothschild, ¿no? Desde ahí hasta 1929. Entonces, lo que hicieron fue, sí, a ver, yo te voy a vender vías de ferrocarril, pero yo no tengo, yo te presto, ¿no? Y entonces ese papel fue muy importante porque financia el desarrollo, digamos, la exportación de capital y también permite controlar a las colonias a las que financian, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, imagínense, voy a poner el ejemplo de México. Entonces, en 1980, 82, pues está la crisis de la deuda, ¿no? Entonces, dicen, ok, nos debes, te prestamos, pero deja que nuestro capital vaya, las empresas, y estén ahí en tu país, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que hacen que lo financiero controle, digamos, lo político en estas economías importadoras, ¿no? Entonces ese movimiento también lo tuvo la City y permitió expandir esa producción a nivel internacional o a nivel global, ¿no? Porque era muy difícil que las colonias tuvieran el capital necesario para, para comprar ese tipo de tecnología nueva que vendía Inglaterra, ¿no? Entonces, ese papel fue el que hizo la City. No sé si quede claro. Sí, profe. Y con la crisis Sí, del profe. 73, el papel que tuvo igual la City fue financiar los proyectos de Reino Unido para sacarlo de la crisis, o fue No, diferente su papel. no, ahí ya el papel, acuérdense que el papel que van a tener los financieros se van a centrar fundamentalmente en estar financiando la militarización de las economías. Entonces, ese periodo de la crisis del 73 hasta 1914 es un proceso en donde se preparan las economías para la Primera Guerra Mundial. Entonces, ahí el papel de los financieros fue financiar parte de esa
ese desarrollo militar, ¿no? Eso porque cuando se acaba la rentabilidad productiva, ¿hacia dónde te vas? ¿Sí? O sea, ya no puedes seguir financiando el gasto productivo porque ya no es rentable. Aquí lo que pasó es que una parte sí se fue a ese desarrollo de las grandes empresas. Acuérdense que lo que dice Arrighi es que después de la crisis de 1873, muchas de las empresas quiebran, pero se empieza a cartelizar la industria. Entonces, esta industria cartelizada, para competir, necesita capital bancario para comerse a los grandotes, ¿no? O sea, para hacer la competencia entre grandotes necesitas financiamiento para poder comerte al otro. Entonces, después de la crisis, como va a ser después de esta crisis, muchos de los grandes capitales van a empezar a comerse a los otros capitales débiles. Y entonces, después de esta crisis, los que van a quedar van a ser las grandes empresas más poderosas del planeta, ¿sí? Las que tienen esa capacidad. Pero entonces, imagínense ya un nivel de concentración de tal nivel para competirle a otra grandota, pues lo que necesita son recursos financieros grandísimos para poder hacer la competencia. Entonces, una parte, después de la crisis de 1873, se fue a financiar el desarrollo militar y otra parte se fue a financiar esa competencia oligopólica o monopólica de la trustificación y la cartelización. De hecho, eso es lo que teoriza Lenin en el imperialismo, ¿sí? Esa fusión del sector bancario con el sector industrial, en donde el sector bancario domina el rumbo de la acumulación industrial. No sé si alguna vez leyeron a Lenin o algo por el estilo. No, aún no. Ok, bueno, eso es lo que está diciendo Lenin. Entonces una parte se va a la parte militar, otros se centran en la pura renta financiera, que es la especulación con acciones, que de hecho de 1873 en adelante se desarrollan mucho las sociedades anónimas, y las sociedades anónimas emiten acciones, ¿no? Entonces ahí se va una parte de la especulación, se va otra parte en el crédito a estas grandes empresas, ¿sí? Pero todo se está moviendo ya con el capital que existe, ya no se crean más empresas, sino se empiezan a comer entre las que existen. No sé si quede claro. O sea, en un desarrollo del capital productivo, en un ciclo productivo, se empiezan a crear muchas empresas. Pero una vez que ese auge productivo entra en crisis, ya las que quedan empiezan a competir entre ellas y se empiezan a consolidar las dominantes, pero ya no se genera acumulación nueva, ¿sí? Eso es lo que está pasando, por ejemplo, hoy, ¿no? La acumulación ya no crece. Lo que se está pasando es que todas las empresas se comen entre ellas, ¿sí? No sé si quede claro, o lo explico otra vez, no me importa. Eso tiene relación con la teoría que se contraponía de Braudel y el otro señor, no sé cómo se llamaba, que uno planteaba que era una economía monopólica y la otra decía que era una estado cosmopolita, algo así va. Sí, más o ¿O no? menos. Más o menos, al final, fíjense, lo que dice Hilferding, déjenme, voy a acercar Ah, aquí ese señor. ese señor. De hecho, Hilferding es el teórico que le da los conceptos a Lenin, ¿no? Hilferding, él está teorizando de 1873 hasta 1914, si lo quieren ver, ¿no? Entonces, es lo que dice que se da un proceso de cartelización, trustificación, pero esto se da a la par, esto se permite mediante la sociedad anónima y
el crédito bancario. Entonces, una parte de lo que dice Arrighi, que se centra Hilferding, es esta parte, el capitalismo monopólico. Pero también Hilferding habla, de hecho el libro de Hilferding se llama El capital financiero. Entonces se refiere a lo que dice, una parte de lo que dice Arrighi, este desarrollo del sistema poderosísimo de los financieros. Y entonces tenemos esto y a la par tenemos el financiamiento de la industria militar y la especulación. Y la especulación en las bolsas de valores, ¿no? Entonces estas tres cosas las tenemos en ese periodo, ¿sí? Entonces, una vez que se da la crisis de 1873, muchas empresas quiebran, otras venden, ¿sí? Entonces lo que pasa es que se concentra, se carteliza, se trostifica la industria y después para competir entre esas industrias agigantadas se necesitan grandes montos de crédito, de financiamiento, que lo tienen que dar ¿quiénes? Los financieros, ¿no? Y los financieros entonces aportan para este desarrollo competitivo de esos grandes monopolios y por otro lado le invierten a lo militar y especulan, ¿sí? Entonces es un negocio financiero. Al final esta etapa se caracteriza por ser un negocio financiero, que es lo que llama a Riggi la cuestión esta cosmopolita, ¿no? ¿Queda claro o no? Entonces, el proceso de cartelización y trostificación es como el desarrollo del sistema financiero. ¿Ponen las bases para el desarrollo del sistema financiero? ¿O No, no? a ver, vamos a ver. ¿Qué es la cartelización? Sí. Que dos empresas, o sea, después de la crisis, imagínate, después de la crisis, muchas empresas van a perder, ¿sí? Entonces, como entran en deuda, tienen que vender. Entonces, esa empresa, ¿a quién se la van a vender? Pues a otra grandota. Entonces, después de la crisis es un proceso de reorganización y ya cuando empieza otra vez, digamos, a caminar la economía después de esa crisis, ya camina con menos competidores, ¿sí? Y menos competidores más grandotes, más fuertes, ¿sí? La trostificación implica ese proceso de compra de las grandes a las más débiles, por ejemplo. Entonces, pero esto no implica mayor acumulación, sino que, a ver, lo voy a poner de esta forma. Imagínate que estás... Pues es como un método de sobrevivencia, ¿no, profe? Sí, sí, claro, claro, claro. Es un método de sobrevivencia para aumentar la ganancia. Lo que pasa es, como entras en crisis, la rentabilidad entra en crisis, después de que se recupera esa rentabilidad, se recupera a través de la concentración de los beneficios, ¿no? No a través de la acumulación, ¿sí? Entonces, si quieres ahora después competir en este entorno donde hay puras empresas grandotas, pues la única forma es con grandes apoyos financieros para poder ganarles la carrera competitiva a las otras, ¿sí? Y eso te lo da el desarrollo de los mercados de valores y el sistema de crédito. Entonces eso te permite financiar ese proceso de competencia entre unidades capitalistas agigantadas, ¿sí? Y eso pasó todo ese periodo de 1873 hasta 1914. ¿Sí? Y eso permitió también recuperar la rentabilidad. ¿Sí? Entonces no crece la acumulación, lo que está creciendo es el control de la riqueza en pocas manos, si lo quieren ver así. ¿Sí? Y los financieros apoyan ese proceso y también lo militar y también lo especulativo, ¿no? Entonces no sé si quede claro esto. Está pesado, no estoy diciendo que sea fácil. Son conceptos que para ustedes igual y son bien nuevos y pues la verdad no están tan fáciles, ¿no? Entonces, sí, esta parte, sí, si me dicen que no lo entienden, pues a ver ahorita cómo le explico otra vez, ¿no?
Sí, entonces podríamos decir que esos procesos de cartelización redujeron la competencia para darle una mayor ganancia a las empresas que estaban allí, ¿no? Sin la necesidad de aumentar la acumulación, Ya estás, ya pero con el estás. fin de, Síguele, pero síguele. con el fin de recuperar la renta, pero con el fin de recuperar la rentabilidad, ¿no? Para poder Ajá, salir de la crisis. ajá, Así que, ajá. pues sí, me entendí. ¿Sí, Entonces, sí está sí, bien? sí, perfecto. Y esa competencia reducida ahora se financia a través de la banca y del sistema financiero, ¿no? Ese control, por eso es el capitalismo monopolista, ¿no? A veces ya no hay tanta competencia, pero si llega a haber una empresa que quiere comprar a la otra, es porque tiene el respaldo del banco para hacer el takeover, ¿no? Lo llaman en inglés. O hacer la fusión. Eso es. No sé si quede claro, chamacos. Sí, ya. Sí, creo Sí, que sí. profe. Sí, Va. profe. ¿Y esa de qué iba? Yo creo que no tiene nada que ver. Aquí no está. Este. Bueno, espere, profe. Antes de que se siga con otra pregunta, ¿puede explicar la 43, que es en términos de competencia, qué significó la cartelización y la justificación, ya que está por ahí? Pues, a ver, dime, Omar, pues, ¿qué significó lo que acabamos de decir? Pues bueno, sí, significó el rescate de la producción ante la crisis y pues tratar de impulsarla, ¿no? Sí, pero en términos de competencia, ¿qué implicó? Reducir Ah, la pues competencia, ¿no? que las empresas más pequeñas fueron absorbidas o Entonces, eliminadas. sí, pero lo que dijo Oscar, se redujo la competencia. Eso es lo importante. ¿Sí? ¿Sí, Omar? Ok, Sí, ok. Va. ¿Qué más? A ver. Entonces, dice, ¿cuál es? Ok, las explicaciones del modelo productivo de los 70 ya quedaron. A ver, déjenme ver. Ay, caramba, ya me metieron aquí. Profe, ¿dónde compró su cortina de aquí? ¿Qué significa la bolsa de Ámsterdam en su estrategia de rentabilidad? Déjenme copiar esta porque si no la vamos a perder. A ver, espérenme. La cortina de Totoro. La piden en Amazon. Les tarda como un mes, yo creo. ¿Vale? A ver. mm, entonces, estas ya quedarían. A ver, fíjense. La del factor que explica la crisis del 29 ya estuvo. Las voy a empezar a tachar porque si no, me voy a quedar ahí. Esta ya está. Esta también, ¿no? ¿Cuál fue la solución? También ya, ¿no? Me van diciendo si sí o no. El sí, tamaño, ya está. esta también, ¿no? Contenedor. Explicaciones de la crisis del 70 también. ¿Qué papel tuvo la City y el gasto público? También, ¿no? Sí, Ok, vamos. Les pregunto, ¿dónde se vislumbra el nuevo hegemón productivo que genere el nuevo orden mundial? En China dijimos. Sí, ya China. está. Ya y facilita. Entonces China, ¿no? Uy. Se vislumbra y eso no es asegurar, ¿no? Luego, siguiendo la dinámica de largo plazo de la economía mundo después de esta crisis, se vislumbra la recuperación de la globalización. Pues no. Digo que Ajá, yo digo que no. Que no, ¿por qué no? porque ya desde hace tiempo estábamos entrando en proteccionismo, o sea, cada país está para cuidar su economía nacional. Muy bien, muy bien. Entonces ahora pues es más, ¿no? Síguele, Mildred. Desarrolla más. Pues es porque, bueno, en este momento no tienen liquidez, entonces yo creo que lo primordial es que sus empresas tengan ganancias
bueno, no Ujú. sé si estoy bien, tengan mayores ganancias, este, y no, ya no sé. No, ¿Será que, la primera parte estuvo bien, después fue choro. A ver, síguele, Oscar. que entran en proteccionismo, pero será por la falta de rentabilidad que ya no encuentran en el exterior? ¿O Pues, ese no sería un factor de que entren en... pues el modelo empezó a ser No, crisis. sería como el contrario, ¿no? A ver, dale, dale, a ver. Pues es que se supone que el problema de la rentabilidad de la producción también se dio porque las empresas, debido a la globalización, empezaron a romper con sus estados de origen y Ujú. empezaron a salir en busca de una mayor rentabilidad que no se basa en una mayor producción, simplemente se baja en el menor de los costos dentro de la producción, como el salarios bajos, recursos naturales baratos y demás, ¿no? Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ya es todo, Omar? Ibas bien, ¿eh? Sí, Profe, a ver, déjame pensar. A ver, Mildred, vas. es, o sea, eso, regresar al proteccionismo ya le daría o implicaría que el Estado pues se volviera a involucrar, ¿no? O sea, Sí, le daría ya un mayor poder un mayor poder estatal porque pues ahora todas las políticas fiscales o monetarias que implemente obviamente afectan directamente a, bueno, van a beneficiar a las empresas nacionales. Entonces, Si tuviera estrellita, te ponía estrellita. ah, ¿Sí? gracias. Síguele. No, ajá, regresa, bueno, implicaría que el Estado tuviera mayor poder o se le regresaría el poder estatal para que las empresas nacionales se desarrollaran y pues así ya poder estabilizar su economía, ¿no? Es, Entonces los empresarios ya dependerían de todas las políticas que se instauren. esa es la idea, esa es la idea. A ver, nada más para redondear todo lo que han dicho, que todo lo que han dicho está bien. En 2008 entramos en crisis, ¿sí? Entonces, este modelo se ha desarrollado con las llamadas cadenas de valor, cadenas globales de valor, ¿no? Y esas cadenas globales lo que hacen es lo que dijo Omar, ¿no? Lo que están haciendo es tratar de distribuir la producción de tal manera que reduzcan los costos. Entonces, una empresa gringa se va a China porque allá hay salarios baratos y consigue los insumos que necesita para su producción barata por esa misma condición, pero vende en Estados Unidos o vende en Europa, ¿sí? Entonces, este modelo empezó a entrar en crisis en 2008. ¿Y qué pasó en 2008? Después de la crisis de 2008, por ejemplo, en Europa, empezaron a hacer una serie de ajustes y en otras economías de manera fiscal, porque lo que domina en este mundo, si es alguna característica distintiva desde los 80, es el dominio del capital financiero. Entonces, el capital financiero lo que necesita es una garantía para prestar. ¿Cuál es la garantía? Que los estados tengan impuestos o ingresos suficientes para pagar la deuda. Entonces, lo que vimos en Europa fue la imposición de la clase financiera sobre los estados. Entonces, el caso de Grecia es un caso de ejemplo clarísimo. ¿Qué pasó? Después de la crisis, pues los griegos se habían endeudado, pero no tanto como dicen. El problema es que los financieros vieron la oportunidad para obtener una ganancia de la crisis griega. La crisis griega, la crisis de España, la crisis italiana. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo que utilizan para sanear, por ejemplo, las economías? Pues el problema es la restricción fiscal. Entonces, la restricción fiscal, o más bien la restricción al gasto, ¿no? No es restricción fiscal, es restricción al gasto. Entonces, les imponen condiciones generalmente para disminuir su gasto. Qué pasó en Grecia? Empezaron a aumentar a reducir la edad de jubilación,
no, perdón, aumentar la edad de jubilación, a correr a mucha gente del sector público, a reducir los programas de gasto en general. ¿Y eso para qué? Para garantizar el capital financiero, el pago de la deuda. Entonces, con esas garantías, se les da crédito a los griegos para sanear las finanzas que estaban deterioradas. El problema es que si tú reduces el gasto, y no solamente en Grecia, sino lo haces en distintos países, ese gasto, esa reducción del gasto, se traduce en una reducción de la demanda, ¿sí? Entonces, si se reduce la demanda, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes son los países más importantes que exportan? Pues ahorita China. Entonces, China, si la demanda mundial cae y aparte aplicas tú unas políticas de restricción de gasto, pues haces que la demanda mundial caiga. ¿Y qué va a pasar? Pues entonces los chinos tienen que disminuir la exportación. Y si los chinos disminuyen la exportación, eso disminuye la demanda de insumos de los chinos hacia el mundo. ¿A quién les afectó? Pues a los latinoamericanos. Los chinos en general necesitan muchos insumos que no, insumos de bienes primarios para producir. Entonces, eso disminuyó la demanda de esos insumos y un efecto de esa caída de la demanda de los chinos fue la caída del petróleo. ¿Sí? Entonces, estas medidas que impusieron los financieros, lo que propiciaron es una caída de la demanda mundial. Y entonces eso ha generado una pérdida de rentabilidad, que es lo que está desengranando esta globalización. El problema es que a nivel global no existe un estado supranacional que haga políticas de estado de bienestar a nivel mundial para recomponer la demanda. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Regresarte a tu región y así hacer política regional. ¿Sí? Entonces, la crisis de este modelo globalizador o globalizado es la inexistencia de un Estado o institución supranacional que fungiera como un Estado a nivel región. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, profe. Entonces, si se coordinaran los estados en ese aspecto, pues actuarían como ese estado gigante, ¿no? Pero como no hay una coordinación de los estados, cada uno está adquiriendo una postura, es por eso que se va perdiendo bueno, se va dando esas crisis, ¿no? Esta crisis que está en la actualidad. Y el problema es que para recuperar la demanda necesitas gasto público, ¿sí? Pero ¿quiénes se imponen al gasto público? Los financieros, ¿sí? Entonces tienes ahí, no puedes recuperar lo productivo porque tienes un muro financiero que te dice que no tienes que gastar, ¿sí? Entonces eso es lo que nos tiene ahorita en crisis. Uh-huh. Esas políticas de ajuste hacia el gasto, ¿no? Entonces, como la demanda mundial depende del gasto de todas las economías y si los ajustes financieros van en detrimento del gasto, pues entonces no va a haber, no es posible que se recupere todo esto a nivel mundial, ¿no? Esa es la cosa. Y eso también lo dice Boyer. En algún... No sé si quede claro ahí, ya le seguimos o quieran algún comentario más para avanzarle. Yo creo que con eso, profe. Va. Voy tachando esta de acá. Ya esta ya quedó, ¿no? A ver, déjenme tachar esta con el marcador, ya está. Ahora, ¿qué papel tuvieron los acuerdos de Bretton Woods en la expansión de la influencia del capitalismo estadounidense? Esa creo que ya la contesté, a ver si ya quedó clara. Que alguien me diga cómo la contestamos y si no, le explico.
¿Ya la habíamos contestado, profe? Bueno, lo dije más o menos ahorita, porque cuando estábamos Era hablando, para... cuando estábamos hablando de lo del estado del bienestar, ¿cuál fue el papel? ¿No? Ahí dije yo, o sea, una cuestión fundamental en este desarrollo del ciclo productivo estadounidense fue que en los acuerdos de Bretton Woods el dólar era la moneda internacional y eso permitió financiar la expansión, ¿no?, de las empresas de Estados Unidos a Europa, ¿no? Y también del el rescate, la reconstrucción de las potencias europeas que se encontraban destruidas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pero principalmente el papel fue financiar o sea, tanto la esfera de dominio del capitalismo, la expansión de la empresa americana y y el combate del socialismo, ¿no? O de la Unión Soviética. No socialismo, sino de la otra fuerza que era la Unión Soviética. ¿Les parece suficiente o no? Sí, profe. Entonces nada, es la expansión americana, el combate al socialismo. ¿Y qué más dijo? La expansión americana, ¿no? La expansión de la empresa a Europa. Lo segundo es pues ya se me olvidó. La reconstrucción de Europa. Y la tercera es pues el combate contra el socialismo, ¿no? O contra la Unión Soviética. También había mencionado que era la base para que el dólar fuera la moneda internacional, ¿no? No, claro, o sea, en definitivo, o sea, pero después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se encontraba en una restricción de dólares, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron con los acuerdos de Bretton Woods? Primero, establecen que la moneda de reserva internacional va a ser el dólar y va a estar anclada al oro, ¿no? Entonces, con eso dan garantía de que todas las transacciones que se realicen con el dólar van a estar respaldadas en una cuestión material, ¿no? En el caso del oro. Cosa que eso fue nada más una cuestión que quedó en el papel, porque después yo les platicaba que ya en 70 las reservas de oro de Estados Unidos habían disminuido y la cantidad de dólares que había a nivel mundial era muchísimo más que las reservas de oro que había en Estados Unidos. Entonces, ya con eso que acabamos de decir, yo creo que ya queda claro. Financia a los europeos porque los europeos necesitaban importar insumos, materias primas, productos finales de Estados Unidos. Entonces, si necesitaban dólares, Estados Unidos era el único que podía darlos. Entonces, por eso estuvo el FMI, el Banco Mundial, pero la cantidad de dinero que ellos tenían fue insuficiente y por eso le entró después el Plan Marshall. Pero aquí lo fundamental es que toda esa ayuda era en dólares, ¿no? Porque los acuerdos de Bretton Woods habían determinado que la moneda mundial, si lo quieren ver, era el dólar, ¿no? ¿Listo o no? Sí, profe. Va. Dice, ¿cómo se recupera la rentabilidad en el ciclo financiero del cuarto ciclo sistémico de acumulación? ¿Quién contestó esa? Esa no la habíamos contestado. ¿Y por qué no me habían contestado? A ver. En 1970 entra en crisis el sistema productivo fordista. Entonces, la manera en cómo se regenera o se estabiliza la rentabilidad en Estados Unidos, primero fue la decisión de Paul Volcker de subir la tasa de interés del 11 al 20% en 1979. ¿Eso qué hizo? Que el movimiento de capital regresara a Estados Unidos y permitió revaluar al dólar que estaba muy devaluado, ¿sí? Y también favoreció el continuo ingreso de ingresos financieros hacia Estados Unidos a través
de toda Latinoamérica quedó endeudada después de ese aumento en la tasa de interés. Entonces nosotros pagamos por servicio de la deuda no sé cuánta cantidad de millones de pesos, ¿eh? ¿Y eso a dónde se va? Pues a pagarles a los financieros de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ahí hay ese movimiento de la tasa de interés de los 80 implica esa transferencia de recursos de los países pobres hacia los países ricos. Entonces eso es importante tenerlo en la cabeza. Entonces es la primera cosa, la subida de la tasa de interés. Y la segunda en Estados Unidos principalmente fue el desarrollo de la industria financiera. Entonces habíamos platicado que Estados Unidos, después de los 70, cuando entra en crisis el modelo de producción o la rentabilidad de este ciclo productivo, pues ahora no tienes nada que ofrecer que productos financieros. Entonces, las burbujas que se han dado en Estados Unidos durante la década de los 80, 90, 2000, pues lo que representan es eso, el desarrollo de esa industria financiera, pero es una industria financiera. Ellos venden títulos financieros a todo el mundo y eso quedó claro en la crisis de 2008, en donde muchas de las compañías de seguros de europeas tenían papeles americanos de hipotecas, ¿no? Entonces, eso es, Estados Unidos se convirtió en un país que vende títulos financieros fundamentalmente. No quiere decir que no haya empresas, pero su estrategia en este ciclo financiero es vender rentabilidad financiera. ¿Queda claro? ¿Me podría repetir lo último, por favor? ¿Pero qué parte? A ver, hazme una pregunta porque si no así me quedo muy, muy corto. Bueno, a ver, esperen, lo analizo y ya. Ok. ¿Alguien más? Pues en general sería como subir la tasa de interés al 20%, creo que había mencionado, para favorecer el ingreso financiero de Estados Unidos y reforzar su industria financiera, ¿no? Esa es la primera, ese es lo primero. Ese es lo primero. Lo segundo es, ya entrados en 80, es el desarrollo de esta industria financiera. Porque la tasa de interés, fíjate, sube en 79 y llega a su máximo en 1984. Y después de 1984 viene cayendo. Entonces tú tienes que compensar esa rentabilidad. Si ahora ya no estás ganando tanto por la tasa de interés, ¿por qué vas a ganar? Por vender títulos de renta financiera. ¿A dónde? A todo el mundo, ¿sí? Entonces, la entrada de capital que llega a Estados Unidos se da fundamentalmente para invertir en títulos financieros, ¿sí? ¿Sí queda claro, Oscar, ahí, más o menos? Ok, sí. Entonces, ya entrados a los 80, pues lo que ellos hacen es vender títulos financieros a nivel mundial para recuperar esa pérdida que habían tenido, ¿no? Sí, en general, fíjate, toda la década de los 80, si eso es para todos, es una etapa de reconstrucción, de desregulación, de poner las bases para todo lo que va a pasar en los 90, ¿sí? Pero el objetivo era ese, transitar a una industria de productos financieros, ¿sí? Entonces, sí le podríamos a decir que empieza en 80, ¿no? En 80 empieza un proceso de fusiones y adquisiciones y eso es son transacciones financieras. Pero ya formalmente esa industria financiera, si lo quieres ver así, se echa a andar de manera fuertísimo en los 90, en los 2000 y hasta la crisis de 2008. ¿Sí? Después está el auge de los commodities. El auge de los commodities es importante, ¿por qué? Porque ahora los financieros están especulando con los precios de los insumos, fundamentales, como el petróleo, por ejemplo, o de los bienes primarios en Latinoamérica. ¿Y cómo especulan allá? Pues a través de los instrumentos derivados, ¿no? Entonces, de todas maneras, en cada etapa de la especulación y de esa producción de títulos financieros
en Estados Unidos siempre han tenido que recurrir a cierto colateral. En los 90 era la rentabilidad de las industrias de la nueva economía o de las .com, que entra en crisis en el año 2000, y ahí tienen el caso de Enron. Después de 2000 hacia 2008 es la especulación a través con las hipotecas en Estados Unidos, el boom hipotecario, que también se da en Europa. Y entonces ahí que vendías, pues el rendimiento de esos créditos hipotecarios, ¿sí? Que al final pues no valían nada, pero por una cuestión de que el modelo también entra en crisis. Entras en crisis en 2008 y ¿a dónde te vas? Pues el capital se viene a América Latina por el auge de las commodities. Pero con esta crisis que no se recompone y la caída de la demanda, cae el precio de los commodities y ahí venimos en ese descenso de la economía, de este ciclo financiero, ¿no? No sé si quede claro ahí. Yo sé que es pesado, son conceptos pesados, pero yo creo que se entiende, ¿no? Ahí más o menos. Sí, profe. Va. Entonces, ya quedaría esa cómo se recupera la rentabilidad, chamacos. Sí, profe. Va. Dice, ok, a ver, esta dice, y eso tiene que ver con un concepto, bueno, no un concepto, tiene que ver con esa dialéctica entre lo económico y lo político, ¿no? Dice, ¿por qué primero las redes económicas dominaban a las políticas? Eso ¿dónde lo puedo ver o dónde lo veo o no lo veo? ¿Cuál? Esta, ¿por qué las redes económicas dominaban a las políticas? Ah, sí, yo tenía duda en esa. Es la 4 porque dice, en las ciudades-estado, las redes económicas estaban dominadas a las políticas. No, O sea, las redes económicas dominaban a las políticas, ¿no, Mildred? ahí dice, estaban dominadas a las políticas. No, dominaban a las políticas. Yo creo que ahí está mal, a lo mejor yo lo puse mal, pero lo que quiere decir es, esas ciudades-estado que se desarrollan en el norte de Italia, lo que hacen, se desarrollan porque se desarrolla lo comercial. Y lo comercial lo que hace es desarrollar lo político. Y ahí Arrighi lo argumenta, dice, todas las ciudades-estado necesitaban protección. Entonces, para eso se da un proceso de consolidación de los estados que los mismos comerciantes promueven. Entonces, de ahí una razón de que los genoveses se salieran de Italia, porque ellos no encontraron ese apoyo político en Génova y lo fueron a buscar y lo encontraron en España, ¿no? Entonces, lo que dice Arrighi en esa etapa de formación de esas ciudades-estado, que los promotores del desarrollo político fueron los comerciantes. Entonces ahí por eso él dice, las redes económicas dominaban a las políticas. ¿Sí queda claro o más o menos? Gracias. Va. Sí, ya. Gracias. Dice, por la burbuja de la inflación que les reventó a la vida los precios excesivos del alto valor de las acciones. Eso no sé qué es eso. Chamacos, ¿qué es eso? Era participación de cuando preguntó lo del 29. Ah, ok. Entonces, aquí, fíjense, es lo que tiene que ver. Cuando pasó en el 29, ¿qué pasó? Que los financieros empezaron a especular y eso se lleva a un nivel, empiezan a especular con las ganancias industriales, ¿sí? Y entonces los precios crecen mucho, muy alto, pero las ganancias industriales no crecen. ¿Por qué? Porque la demanda no crece. Entonces ya en 1929 lo que hace agua es ese auge de los mercados financieros. ¿Por qué? Porque las ganancias industriales no van acorde con ese proceso de especulación. Y llegamos a la última.
A ver, entonces sí quedó claro este choro, chamacos. Sí, sí, bueno, lo del 29 desde hace rato, pero sí. Órale. Entonces ya. Dice, ¿qué significó la bolsa de Ámsterdam en la estrategia de rentabilidad de Holanda? Obviamente. ¿Quién la contestó esa? Pues es que estaba fundamentado en lo que era la de la Sociedad de las Indias Orientales, algo así, ¿no, profe? Sí. ¿Qué más? A ver, déjame pensar, como dice Oscar. A ver, Oscar, Omar, ahí ya. O Fernanda, a ver. Son los que más participan. Nosotros creo que ni nos están haciendo caso. Qué tristeza. ¿Allá nadie? Profe, por aquí lo tenía anotado de la clase pasada. Fíjense, voy a explicar esto así muy sencillo. Y si quieren participar, participen. Bueno, entonces tenemos Holanda. Holanda. Entonces, digamos, el modelo holandés era el modelo mercantilista. Vamos a poner mercantilista. Entonces, ¿qué hacían? El modelo era comprar barato. Y vender caro. Barato. O sea, Almacenar. como, Almacenar. Y vender caro, ¿no? sí. Entonces, en este modelo, pues lo fundamental era conseguir las mercancías, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los encargados de hacer el tráfico mercantil? Pues la compañía de las Indias Orientales, ¿no? Ah, Entonces, estos eran los corsarios de Holanda que hacían el tráfico mercantil. Pero fíjense, siempre para hacer un viaje alrededor del mundo, para ir a hacer un tráfico, se necesita financiamiento, ¿sí? Entonces, a ver, imagínate que yo tengo un barco, imagínense que yo tengo un barco y les digo, ¿saben qué? En China están vendiendo, no sé, una seda muy, muy fina. Pero no tengo yo dinero para irme a China, comprar la seda y después traerla acá y venderla a los europeos a un precio rentable, ¿no? Entonces yo necesito financiamiento. ¿Quién me va a dar el financiamiento? Pues la bolsa de valores de Ámsterdam, ¿no? Entonces Ámsterdam, ¿qué iba a hacer? Colocar las acciones de la compañía de las Indias Orientales y las acciones que prometen una rentabilidad de ese tráfico mercantil. Entonces, la bolsa de Ámsterdam funcionaba como un atractor de capital financiero para financiar la actividad mercantil de la Compañía de las Indias Orientales. ¿Sí queda claro? Sí, bueno, yo había notado que también ayudaba a la reducción de riesgos en la actividad económica. Ah, no, claro, eso puede ser también un colateral, pero en ese ciclo holandés, pues era un mecanismo, un atractor de las ganancias financieras o de recursos financieros, ¿no? Que se ponían a disposición de la Compañía de las Indias Orientales, ¿no? Y también era un mecanismo de especulación, ¿eh? ¿Sí? Entonces, ahí había comercio financiero, especulación financiera, pero también eso hacía que fuera factible, fuera rentable para a las compañías de las Indias Orientales realizar todo ese comercio a nivel mundo,
¿sí? Entonces, ese es el papel estratégico de la bolsa de Ámsterdam. ¿Te queda claro, chamacos? Sí, Sí, profesor. profe. Sí, Va. profesor. Entonces, no sé si haya alguna otra pregunta, porque hemos llegado. This is the end, ¿no? Hay una canción que se llama así, que va así. Entonces, no, pero ese es el otro, ¿no? El final se acerca ya, no sé qué, taranta, ¿no? Entonces, si no tienen preguntas, Es que nunca nos pasó la noticia, profe, donde decía que valía más un litro de leche que un barril de petróleo. lo tengo que buscar todavía y se los voy a pasar. Ya como una curiosidad, vacacional. Así dijo desde que contó, profe. Sí, pero nadie me recuerda. Pónmelo ahí en el Classroom y lo busco y se los mando. Dilo, ¿no? Está bien, voy a poner. Sí, sí, profe. Órale. Entonces, ¿ya no tienen más dudas? Pues creo que no, bueno, yo no. A ver, ¿alguien más? ¿Algún comentario? No sé si quedó claro esto que explicamos o no. De todas maneras, acuérdense que esto lo subo, ¿eh? Y fíjense, el chiste aquí, es que tengan todo esto en la cabecita, lo procesen. El examen es de decepción múltiple. Entonces, lo único que hay que ser precisos en la respuesta que vamos a elegir, ¿no? Entonces, no se preocupen tanto no, sí preocúpense, pero no, digamos, tienen ahí las respuestas. Lo único es identificar cuál es la respuesta correcta, ¿no? No sé qué más puedo hacer. Recuerden que el examen es a las 8 de la noche y se cierra esa porquería puntualita a las 10. ¿Más dudas? Sí. Profesor, ¿el examen final es en general o es que no entendí muy bien si era como de los dos o si podíamos repetir uno? Sí, o sea, haz de cuenta, es un examen global, si lo quieres ver, por eso es final, es un global. Entonces, si te va mal Ok. en alguno de los dos, o en los dos, pues ya tendrías que hacerlos, esas partes ahí en el global, ¿no? Entonces va a estar dividido ese examen en dos secciones, primera parte, segunda parte. Y ustedes van a hacer ahí, si quieren, eso yo les voy a decir luego su calificación a más tardar el lunes, ¿sí? Para, Ok. para que puedan decidir si van a hacer examen o no. Entonces, pues no sé si queda algo ahí, lo que sea ahorita es la hora sobre el examen, sobre la calificación, no sé. Profesor, ¿y una vez que hacemos el Profesor, final, renunciamos a nuestra calificación? Eso sí. Ah, ok. Profesor, creo que hay una pregunta en el chat Voy. de esta, creo. Ok. Tenemos otra. Dice, ¿cuál fue el efecto de la revolución industrial sobre la expansión y competencia a nivel global? ¿Quién la resolvió esa? Pues es que yo tenía entendido que con el implemento de las máquinas de vapor, o sea, de los barcos, entonces pues ya podías comerciar con otras economías y también pues fue como la expansión del ferrocarril y la máquina de vapor, entonces eso ayudaba a que se comerciara más sin tener que quedarte solamente en tu zona, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la competencia?
Se agrandó, ¿no? aumentó la competencia, ¿no? Y que después eso fue la causa de la caída de la rentabilidad en 1873. Esa competencia fuertísima, ¿no? Porque la máquina de vapor eliminó las fronteras territoriales, ¿no? La máquina y el barco de vapor. O sea, el barco de vapor, el ferrocarril, toda la industria de vapor. ¿Sí? O sea, el impacto fundamental de esa revolución industrial fue sobre la industria de las telecomunicaciones. Ok. ¿Va? Sí, profe. Y también eso permitió la venta del ferrocarril a nivel mundial, de los barcos a nivel mundial, de la industria al vapor textil a nivel mundial, ¿no? Porque todos podían acceder o comprar, o sea, todos los que tuvieran el financiamiento, todos los que tuvieran el capital para invertir, podían acceder a esas tecnologías. Ok, profe. Hay otra pregunta en el chat, profe. No, dice el 20% de las tareas son las 2 días y el primer cuestionario. Hay una tarea, ¿no? Dejamos una tarea. Y los que fueron a la conferencia tienen un puntito extra, ¿no? Y Exactamente. Entonces, no sé, ¿esta ya queda clara o no? No, profe, ¿cuál tarea? La que, No, en serio, ¿cuál? la que contestaste de extemporánea, no te hagas. No, nada contesté extemporánea. Es que no le di en entregar, profe, no diga. Ándale, pues, entonces es esa. Mismo, no la entregaste. No, es que sí le entregué, hasta le dije la primera vez cuando saqué, profe, y después lo tuve que volver a entregar porque no se le pucho, pero bueno, ya me expuso, profe, muchas gracias, Sí, ya no bueno, lo subo a YouTube. es chisme ya, esto ya. Entonces, a ver, ¿alguna otra pregunta o no? No, Entonces, acuérdense, el lunes, igual en la noche ya les voy a tener todas sus calificaciones, las subo al Classroom, les voy a poner su número de cuenta para que no digan, ay, no quiero que salga mi nombre. Entonces, su número de cuenta y va a venir ahí clasificado. ¿Qué se está evaluando? ¿Cuánto vale? Y ya, no tiene que haber dudas. Si llega a haber dudas, nos damos un día, abrimos una sesión en la tarde, tarde-noche, nada más para aclarar cuestiones sobre la calificación. ¿Les parece? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profe. Va. Entonces, si hay, a ver, alguna otra duda, si no, ya nos vamos. Oigan, ¿y cómo han sentido? Bueno, no hay dudas. ¿Cómo han sentido ya esta dinámica? ¿Cómo les ha ido con sus otras clases? ay, pues más o menos. Ya nada más me falta esta, pero sí fueron difíciles, creo. Ok. Como me iba mal en los exámenes en línea, la verdad. No es mi hit. Ok. Bueno, que nosotros habíamos determinado desde el inicio que iba a ser en línea, ¿no? Entonces, con nosotros no hay mucho cambio del panorama. Bueno, entonces, si ya no hay algún otro comentario, pues ya casi nos vamos, ¿no? sí, no, ya no hay más, bueno, yo no tengo más dudas, profe. Bueno, entonces, pues les deseo suerte para el domingo, chamacones. Y recuerden el lunes las calificaciones, tarde noche. Y nos ponemos de acuerdo si quieren algo, discutir algo. Me dicen ahí en el Classroom, ¿no? Si tienen alguna duda sobre la calificación. ¿Va? Con que uno tenga duda, abro una sesión en la semana para resolver sus dudas. ¿Está bien? Sí, gracias. Órale, pues. Gracias, profe. Entonces ahí nos vemos, ¿sale? Gracias, profe. Profe, hasta luego. Cuídese, profe. Hasta luego. Bonito día. Sí.